Hola queridos y queridas colegas, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a analizar un fallo dictado por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, vinculado al contrato de cesión de herencia. Como ustedes saben, el Código Civil y Comercial ha introducido esta figura con una regulación especial, a diferencia de lo que sucedía en el Código de Vélez, donde durante bastante tiempo de su vigencia se discutió si la cesión de derechos hereditarios estaba permitida o no. Finalmente, ya promediando la segunda mitad del siglo XX, en la doctrina y en la jurisprudencia se afirmó la idea de que la cesión de derechos hereditarios era posible, ¿sí? Tomando un criterio amplio del Instituto de la Cesión de Derechos tomado del Código de Vélez, y a partir de allí solían realizarse sesiones de herencia de dos maneras, o mediante la transmisión de una alícuota o de todos los bienes integrantes del acervo hereditario o sobre bienes determinados. El nuevo código, en relación a este punto, lo regula específicamente, ¿sí? La fuente del código actual es el proyecto de reforma del 98, si bien se modificó su ubicación dentro del proyecto de reforma, el contrato de cesión de herencia se encontraba regulado dentro de los contratos en particular. En el nuevo Código Civil y Comercial, la Comisión Reformadora se apartó de esa regla, aun cuando mantuvo la armonía en términos de la regulación de este instituto. Decidió incorporarlo dentro del libro quinto de transmisión de derechos por causa de muerte. Allí vamos a encontrar su regulación entre los artículos 2302 y 2309, y si tomamos como premisa el 2302, vamos a ver que para el nuevo código la cesión de herencia se refiere a el acervo hereditario o a una alícuota de ese acervo. Y el artículo 2309 establece que cuando la cesión se hace sobre bienes determinados, no se aplican las disposiciones de ese título, sino las que correspondan al contrato en particular. De allí que se han generado dos posturas en relación a este tema. Por un lado, se sostiene que el código nuevo permite la cesión de herencia sobre bienes determinados, y por otro lado, se sostiene que el 2309 fulmina la posibilidad de realizar cesión de herencia sobre bienes determinados. Tenemos que decir en este punto que, por lo menos para la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, esta cuestión ya estaba saldada desde antes. El fisco ha establecido que cuando la cesión era sobre bienes determinados debía pagarse impuesto de sellos de forma equivalente a una compraventa. Es decir, la autoridad pública entendía que cuando se estaba realizando un contrato de cesión sobre un bien determinado, en definitiva lo que se encubría era una compraventa, y en función de ello, ya desde unos cuantos años atrás, exige el pago de los tributos vinculados a una compraventa. Y si queremos particularizar, en el caso de inmuebles, que es donde más vemos esta figura, a una compraventa inmobiliaria. No pasa lo mismo con AFIP. En las cesiones de herencia sobre bienes determinados no venía exigiendo el pago del impuesto a la transmisión de inmuebles. En el caso concreto que analizamos, que es Salas Elvadora sobre sucesión a intestato, el heredero, cesionario, acompaña una escritura de cesión de herencia y pide a la jueza de primera instancia su inscripción en el registro de la propiedad conjuntamente con la declaratoria de herederos. La jueza
justamente amparándose en las previsiones de los artículos 2302 y 2309, rechaza el pedido de inscripción, argumentando que como estamos sobre un bien determinado, en realidad no se trata de una cesión de herencia y como esta regulación es indisponible para las partes, no puede hacer lugar a lo peticionado por el cesionario. Se agravia y el expediente llega a Cámara. La Cámara, en la cuestión de fondo, comparte el criterio de la jueza, entiende que estamos frente a una compraventa, ¿sí? Considerando tercero, expresamente se encarga de aclarar que la cesión de herencia solo puede comprender universalidad de bienes o una cuota de ellos, pero no bienes determinados, ¿sí? Es decir, que para la Sala Primera de la Cámara de La Plata, la cesión de herencia solo puede tener lugar el acervo o parte del acervo, pero no un bien determinado. En ese caso, haciendo aplicación del artículo 2309, concluye que en el caso en el que se celebra una cesión sobre un inmueble que integraba el acervo, estamos frente a una compraventa. Y por lo tanto, esta cuestión se va a regir por las reglas de los artículos vinculados a compraventa en el Código, 1123 en adelante. Ahora bien, hay algunas cuestiones que corresponde resaltar este punto. La Cámara deja a salvo el aspecto relativo a que esta compraventa solo puede concretarse o efectivizarse en el cesionario si el cedente efectivamente se adjudica el bien, en este caso el inmueble, en el convenio de partición en la herencia, ¿sí? Con lo cual estaríamos casi, diríamos, en una compraventa con una condición resolutoria, porque este cesionario, devenido comprador en función de esta cuestión que establece la Cámara, adquiere el dominio sobre este inmueble, pero en algún punto condicionado a que en la partición ese inmueble efectivamente se adjudique al cedente. Porque recordemos que una de las características esenciales del contrato de cesión es que el cesionario queda colocado en la posición del cedente, ¿sí? Vendría a ser un heredero en las mismas condiciones, con las mismas cargas y los mismos beneficios que aquel que cedió sus derechos. Esto implica que está expuesto a las acciones de colación de otros herederos, a las acciones de reducción y a su vez a incluso la posibilidad de que aparezcan nuevos herederos no denunciados en el expediente o que no habían sido incluidos en la declaratoria de herederos porque no habían sido denunciados por otros herederos, porque no habían justificado su calidad de heredero o porque todavía no se habían presentado, ¿sí? Por lo tanto, si dictada la declaratoria de herederos, un nuevo heredero no declarado acredita su calidad de tal, el juez está obligado a ampliar la declaratoria de herederos e incorporar. En el caso que venimos citando, uno de los riesgos que asume el cesionario es justamente que pueda encontrarse ante el deber de tener que incorporar o reconocer parte de los derechos que tiene en ese sucesorio sobre un heredero que ahora se incorpora, ¿sí? Ahora bien, en el caso concreto, la Cámara, como les venía diciendo, acepta la tesis de la jueza de primera instancia, pero entiende que no existe óbice para que se proceda con la inscripción.
invocando en que el artículo 2309 permite que este contrato de cesión de herencia se regule por el contrato que corresponda, que en el caso de un inmueble y de haberse pagado un precio, como sucede en este caso, porque es una cesión onerosa, aplican las reglas de la compra-venta inmobiliaria, ¿sí? Con lo cual, si nosotros tomamos estos lineamientos establecidos por la Cámara, incluso podríamos afirmar que este cesionario vendría a contar con un justo título, ¿sí? Y no con un título suficiente. Y ojo con esta cuestión, porque esto conllevaría a que desde el momento en que se otorgó la escritura de cesión más la entrega de la posesión, pasa a ser un poseedor ilegítimo, ¿sí? De buena fe podríamos admitir si la cesión se instrumentó una vez dictada la declaratoria de herederos y el cesionario suscribió el contrato de cesión con el heredero o los herederos declarados, ¿sí? Buena fe que va a ceder en el caso en el que se presente un nuevo heredero no incorporado a la declaratoria y haga valer sus derechos, ¿sí? En ese momento la buena fe cede y el cesionario solo podrá frenar las acciones que tuviesen estos herederos contra él si pudiese acreditar una posesión mayor a 10 años. Ya sabemos que la posesión mayor a 10 años, digamos, en conjunto con el justo título, lo convierte en propietario derivado de una prescripción breve. Pero esto implica un riesgo, porque a su vez, como no puede acudir a la adquisición legal que contempla el artículo 392 del Código, solo puede sanear su título luego de 10 años de posesión. Recordemos que el 392 dice que son nulas las transmisiones de derechos reales o personales hechas a terceros de buena fe y a título oneroso cuando se realizaron sin intervención del titular del derecho o cuando presentaba el título antecedente un vicio. Pero en el caso del 392 debemos considerar que, pero sin embargo deja a salvo los derechos de los subadquirentes de buena fe y a título oneroso cuando el acto se realizó con intervención del titular del derecho. Es decir, en ese caso el reivindicante no puede reivindicar frente al subadquirente. ¿Por qué decimos que este caso no aplica al cesionario? Porque la previsión del 392 se refiere a que la protección de la adquisición legal para el adquirente de buena fe y a título oneroso en realidad implica que debe haber existido una doble transmisión, ¿sí? Por eso el 392 habla de subadquirente, es decir, adquirente del adquirente. Es decir, en una segunda transmisión de dominio podría el subadquirente de buena fe y a título oneroso paralizar la acción reivindicatoria del titular damnificado. Como en el caso de la cesión de herencia, no tenemos todavía una subenajenación, solo tenemos una primera enajenación, este adquirente cesionario no es adquirente del adquirente, sino que es adquirente del transmitente. Con lo cual no podría acudir a la adquisición legal del 392 para paralizar las acciones de los otros herederos. Solo le quedaría la posibilidad de acudir a una prescripción adquisitiva breve. Claro está que si hubiese solo un heredero declarado y ese efectivamente fuese el único heredero, es decir, que no hay otros herederos dando vueltas que todavía no se han presentado a hacer valer sus derechos,
no va a correr riesgo la situación del cesionario y tendrá un derecho consolidado. Volviendo al fallo de Cámara, la Cámara comparte el criterio de la jueza en cuanto a que estamos frente a un contrato de compraventa, pero por otro lado entiende que no existe objeción alguna para que se proceda con la inscripción. Fíjense que en el párrafo que estamos compartiendo, la Cámara sostiene que más allá de la calificación que las partes hayan dado al acto, que técnicamente, no es una cesión de herencia, siendo que aquella recayó sobre un bien determinado, se lo regirá por las reglas de la compra-venta. De otro lado, que produciendo tal efecto desde su celebración, legitima al cesionario para reclamar la entrega de la cosa o ser adjudicado. Y si bien ello lo será luego de la partición y o adjudicación a la que está sujeta, toda vez que será recién allí que el cedente revista el carácter del titular del derecho real, la circunstancia de tratarse de un solo y único heredero, el aquí cedente conduce a dar sin más favorable acogida a la inscripción solicitada. ¿Sí? Adviértase en este punto cierta contradicción en el fallo de la Cámara, ¿no? Porque en realidad se ampara sobre un hecho hipotético, no conformado, cuando dice, bueno, en realidad su derecho todavía es en expectativa porque no se llegó a la etapa de adjudicación. Sin embargo, como es único heredero, ¿sí?, no existe óbice para entender esta situación configurada como una compraventa. Ojo con esta cuestión, porque que sea único heredero lo es por lo menos de manera solo condicional, ¿sí? Porque en definitiva desconocemos si pueden aparecer nuevos herederos con posterioridad, con lo cual calificar a esta cesión lisa y llanamente como compraventa no necesariamente va a implicar mejorar la situación jurídica del cesionario, ¿sí? Porque la posible aparición de otros herederos va a resolver esa adquisición y lo va a obligar a colacionar con relación a estos otros herederos. Y atención con esta cuestión, porque siendo que el cesionario, en definitiva, viene a ocupar la posición del cedente, no rige para este cesionario las previsiones de los artículos 2386, 2457, 2458 y 2459 con la reforma que recientemente ha introducido el Congreso Nacional, es decir, de eliminar la acción de reducción y solo conceder la acción de colación para, digamos, evitar que los bienes vuelvan a la masa y solo que el subadquirente, perdón, no que el subadquirente, que el heredero vendedor o enajenante compense en dinero al resto de los herederos. Esta situación no sería posible en este caso, porque en definitiva el cesionario no es un subadquirente, sino que es primer adquirente. Volvemos a insistir, podría acudir únicamente a la prescripción breve que se encuentra contemplada en los artículos 1897 a 1905 del Código Civil y Comercial, ¿sí? De todas maneras, considerando el aspecto vinculado al 2459, es donde yo quiero remarcar cierta contradicción en el fallo de Cámara, porque si la Cámara, por un lado, sostiene que el cesionario pasa a ocupar la posición del cedente, en realidad no sería un tercero en esa operación, sino que sería un sujeto que pasa a ocupar el lugar de heredero. Ahora, al calificar
este acto como compraventa, en definitiva, el cesionario viene a ser un adquirente que podría acudir a las reglas del 2459, ¿sí? Espero que esta última parte no haya sido demasiado confusa, tratando de explicar de alguna manera la confusión en la que en algún punto se coloca la Cámara al calificar, por un lado, esta sesión como compraventa, pero por el otro, sosteniendo que el cesionario pasa a ocupar la figura del cedente. Bueno, con esto ponemos punto final a este análisis y nos vemos en la próxima.